M y vamos a demostrar las propiedades de los líquidos y los sólidos. Estamos integrados por Arturo, Rito, Alexis, José, Andrea. Arturo. y su servidor, Oxan. dureza, Es la oposición que ofrecen los materiales a la alteración, como la penetración, la abrasión, el rayado, la cortadura o la deformación permanente. Un ejemplo, una piedra con una tijera ofrece una oposición a rayarse o a fracturarse. propiedad de un objeto sólido para soportar grandes fuerzas sin adquirir deformaciones o fisuras. Fragilidad. Se define como la propiedad de un sólido de fracturarse con escasa deformación. Tenacidad. Es la resistencia que opone un material a ser roto, molido, doblado, desgarrado o suprimido, siendo una medida de su cohesión. Ejemplo. La maleabilidad. Es la propiedad de un metal sólido adquiriendo una deformación mediante una compresión sin fracturarse. Elasticidad. elasticidad es propiedad de ciertos materiales de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan. Forma definida. Los sólidos tienen forma propia y fija. Compresibilidad. La compresibilidad es una propiedad de la materia a la cual se debe que todos los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión o una compresión. Un ejemplo es esta lata, que al presionarla, su volumen disminuye. Solubilidad. Capacidad de una cierta sustancia para disolverse en otra. Inercia. Es la oposición al cambio de la energía de la partícula o un cuerpo, lo que genera un movimiento. Viscosidad. La viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Fluidez. Fluidez es la habilidad de los líquidos de poder pasar por cualquier orificio, por más pequeño que sea, a otro recipiente. Incompresibilidad. Se refiere a la resistencia que pone el volumen de un líquido a una cierta presión. Ya. Adhesión. Es la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas
intermoleculares. En este caso, una hoja y un líquido. Tensión superficial. Es la fuerza que actúa tangencialmente en el borde de una superficie libre de un líquido en equilibrio. Es por esto que se genera una especie de membrana a tensión en la capa exterior del líquido. Capilaridad. Es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión del líquido y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Una de las propiedades de los líquidos es cuando toman la forma del recipiente que los contiene. En este caso, pasa de una forma a otra. Cohesión. Es la atracción entre moléculas que tienen las partículas de una sustancia. Presión de vapor. Es una propiedad de los líquidos que ocurre cuando un líquido se evapora dentro de un espacio de proporciones limitadas, ya que en el momento que se da la vaporización aumenta el número de moléculas en un estado de vapor y provoca un aumento en la presión ejercida por el vapor. En este caso sería el vapor que sale de esta olla y no se queda en un área específica. Se ve. Ya sí. Difusión. Es un proceso físico irreversible en el que partículas materiales se introducen en un medio que inicialmente estaba ausente, aumentando el desorden molecular. Aquí tenemos agua caliente. Y aquí en agua fría. Podemos ver que en el agua caliente se diluye el yodo más fácilmente. Soy la pregunta del millón, siempre la interrogación. No respondas que sí, porque sí. ¿Y qué podrías tú decir si yo no te voy a oír?